Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga a los hermanos que se van a conectar a través de la transmisión. Vamos a pasar a la palabra del Señor en el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 29. Juan, capítulo 1, versículo 29. Durante los 3 domingos pasados estuvimos hablando sobre seguridad de salvación y vamos a concluir esta pequeña serie que hemos hecho respecto al tema con el tema de la salvación en particular. Creo que es fundamental que podamos recorrer las Escrituras, hablar el Evangelio y saber por qué estamos aquí y qué es lo que nos sostiene hasta este momento. Porque si pensamos que estamos sosteniéndonos por nuestras propias fuerzas, entonces no estamos entendiendo la realidad del Evangelio, no estamos entendiendo las garantías que nos ha dado el Señor, sin pedirle absolutamente nada. Simplemente Él lo hizo porque así a Él le plació. Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 29. Y le vamos a dar lectura en el maravilloso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, Señor, agradecemos la oportunidad que nos das de poder estar en tu presencia, Señor, de poder escuchar tu palabra. Usa mis labios, usa mi corazón, usa mi espíritu, Señor, abre nuestro entendimiento por medio de tu palabra, que nuestros ojos espirituales sean abiertos, Señor, a lo que tú nos quieres hablar en esta mañana, en esta tarde ya, Señor. Bendice a tu pueblo y a tu iglesia. Queremos ser, Señor, un conducto de bendición que viene de lo alto para tu congregación, Señor. Bendícenos una vez más, Padre. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, ¿no? Toma asiento. ¿Me puedes traer un poquito de agua, por favor? Quiero decirles, amados, que durante estos 3 domingos, si bien es cierto que hemos hablado sobre cuál es el fundamento escritural para decir que tenemos salvación hoy día y que esa salvación no solo la tenemos hoy día, sino que además el Señor nos da las arras de su Espíritu, la garantía de su Espíritu para poder llevarnos hasta el final de esta carrera. Y en medio de eso, evidentemente, hay objetores. Hay personas que piensan que hay algunos textos bíblicos que podrían insinuar o que podrían determinar que la salvación se podría perder. Hemos rebatido algunos de esos textos. Los más decidores, los más importantes, los más confrontacionales probablemente, que respectan al libro de Hebreos en el capítulo 6 y en el capítulo 10. Versículos del 4 al 6 en el libro de Hebreos 6 y versículos del 27 en adelante en el capítulo 10 de Hebreos. Creo que hemos dado argumentos para decir que esos que estaban ahí o no eran salvos definitivamente, o es una hipotética forma de decir que podrían caer, que el peligro es latente, que está ahí, pero que el Señor prometió llevarnos hasta el final a pesar de nosotros mismos, porque Él es fiel a sí mismo y a su palabra. Eso a grandes rasgos, amados hermanos. Ahora quiero hacer un énfasis en algo que tengo que decir respecto a esto que hemos visto, y es que bajo ningún punto nosotros queremos hacer apología del pecado. Aquí no estamos defendiendo el pecado. Aquí no estamos diciendo que usted puede pecar y quedarse sin ninguna consecuencia. No. Las leyes espirituales son tanto o más reales que las leyes físicas. Si la ley de gravedad me dice que si yo me lanzo de un piso número 10
al vacío, no voy a caer flotando como una pluma, sino que lo más probable es que me reviente en el piso por la fuerza de gravedad, por esa fuerza que me está atrayendo hacia la tierra. La ley espiritual es tanto más potente que la fuerza de gravedad. Si yo pretendo pecar y pretendo que no me va a pasar absolutamente nada, entonces estoy desconociendo las consecuencias espirituales que Dios nos ha dejado por medio de su palabra. Hemos visto también dentro de estas exposiciones que hay una diferencia entre el que peca y el que practica el pecado. Lo vimos con los textos de Primera de Juan. Desde el capítulo 2 en adelante nos habla y hace la diferencia el apóstol, el mismo que escribió el Evangelio, entre que existe la posibilidad de que pequemos y vamos a pecar. Y antes de eso, en el capítulo 1 dice que el que dice que no ha pecado está haciendo a Dios mentiroso, porque todos hemos pecado. Y sin embargo, a pesar de nuestro pecado, Él pone la salvaguarda y dice, si habéis pecado, abogado tenéis ante el Padre a Jesucristo el justo. Él me va a defender. Amén. Decir que la salvación se pierde es decir que Jesús no es un buen abogado. Mire, es decir que Jesús no nos defiende de la mejor manera para que podamos salir airosos, no por nuestras prácticas, no por nuestras obras, no por algo que yo haya dicho o haya hecho, sino porque la sangre bendita, el sacrificio vicario de Jesús, la sangre inmaculada que fue derramada en el madero de la cruz es la que me cubre y por lo tanto ya no se ven mis pecados, sino que Dios cuando nos ve a nosotros ve la sangre de su Hijo. Nos ve salvos ya, en este tiempo y para la eternidad, con todos los defectos que usted y yo podamos tener, que los tenemos, a pesar de eso el Señor es fiel. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en nosotros la obra, la buena obra, la llevará hasta el final, Él la va a cumplir. Filipenses 2, me parece que el versículo 13, también dice que Él es el que coloca en nosotros el querer como Él hacer, por medio de su buena voluntad. Cuando vemos esto en Jeremías 29:11, dice que yo sé los pensamientos que tengo respecto a vosotros, le estaba diciendo el Señor al pueblo de Israel, y son pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Mire qué maravillosa la palabra respecto a su pueblo, a sus hijos, a nosotros, amados, los que hemos alcanzado estos últimos tiempos. Amén. Cuando Pablo dice que él espera ver venir al Señor, que él está preparado para que el Señor venga a buscar a su iglesia, él dice esto ocurre en cualquier momento. Han pasado 2000 años y la iglesia sigue diciendo, ven Señor, porque esto ocurre en cualquier momento. Amén. Esto va a ocurrir. Entonces hay que aclarar que esto no es una apología a favor del pecado, sino que es una apología a favor de la gracia. De una gracia que de ninguna manera es, por gratis que sea, es una gracia barata. No es una gracia que se rebaja, sino que es una gracia que levanta al hombre para poder salvarlo, que lo saca de en medio de donde se encontraba, en el lodo cenagoso, lo saca, lo limpia, lo lava, y ahora le dice, empecemos a caminar. Amén. Y ese caminar es donde vamos a ver cómo nuestros hermanos se caen y se levantan otra vez. Y se vuelven a caer y el Señor los vuelve a levantar. Si el justo cayere, no quedará postrado porque el Señor lo sostiene con su mano. ¿Quién de nosotros podríamos decir que son justos? Nadie. Ninguno de nosotros tiene la capacidad inherente de justificarnos ante el Padre. Por eso necesitábamos un Cordero. Y de eso vamos a hablar un poco hoy día más. El Evangelio de Juan es un evangelio aparte de los 3 anteriores, de los sinópticos, que hablan bastante de las cosas que Jesús hizo y las cosas que Jesús habló. Y el Evangelio de Juan va un poco más allá y nos habla además de lo que Jesús es en sí. El Evangelio de Juan nos dice que el
Señor Jesús no solo fue un hombre nacido de mujer, sino que además es el Verbo encarnado. Es la tienda de Dios con nosotros. Es Jesucristo, es Dios mismo rompiendo, quebrando los cielos para descender a esta miserable tierra, amados hermanos, para darnos dignidad, para devolvernos la dignidad. Y cuando hablo de dignidad no estamos hablando de orgullo. No. La dignidad y el orgullo son dos cosas totalmente diferentes. Él nos hace dignos. Por eso Pablo, luego en Efesios 4, dice que andemos con dignidad. Con esa dignidad con la que fuimos llamados, que nosotros podamos mantenernos en esa dignidad. Pastor, a mí me cuesta tanto, a todos nos cuesta. Aquí no hay nadie que una vez que se convirtió al Señor le salieron alas y apareció una aureola en su cabeza y que ahora nunca más va a caer. No es lo que nos dice la Escritura. El perfeccionismo es una doctrina diabólica y que atenta en contra de la propia palabra, amados hermanos. El sacrificio de Dios es perfecto y descansamos en Él, pero nosotros somos imperfectos y jamás, por mucho que nos esforcemos, vamos a llegar a esa perfección. ¿Qué es lo que hace el perfeccionismo? Ese ismo tiene su tendencia bien marcada e indica que es una ideología que tenemos en nuestra mente, pero que es inalcanzable porque no podemos alcanzar la perfección. Solo por medio de Cristo y por medio de su perfección es que podemos llegar perfectos ante el Padre, aprobados ante el Señor, amados hermanos. Amén. Él dice que en el versículo 14 del capítulo 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mire qué maravilloso. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús estaba paseando. Él habitó en medio de su pueblo. Se crió bajo los parámetros de los judíos. Se crió al cobijo de una familia judía, enseñado en todas las reglas y las tradiciones judías, al punto de que él tenía una preparación teológica como la tiene cualquier niño judío. No es algo excepcional que haya Jesús estado a los 12 años en el templo y haya ido a enseñarles a los ancianos. No es lo que dice la Escritura. Según la tradición judía, los niños a esa edad tenían que rendir su examen respecto a la dogmática, a la tradición judía. Y lo que nos dice la Escritura es que los ancianos se admiraban cuando él respondía a las cosas que él les preguntaba. Quedaron estupefactos, impresionados, de acuerdo a lo que Jesús respondió. Era algo maravilloso. Y sin embargo, luego viene un periodo de oscuridad donde no tenemos idea lo que hizo Jesús y donde se presta para caldo de cultivo para aquellos que les gusta imaginar, aquellos que les gusta con su verborragia inventar cosas que no aparecen en ninguna parte. Aquellos que andan buscando el libro perdido de Jesús para que cuente los años de oscuridad y poder revelar ese misterio. ¿Les suena esto? A alguna carta de la Biblia que le hayan gustado mucho los misterios. ¿Se acuerda usted de Colosenses? El apóstol Pablo le dice a los colosenses, tengan cuidado de no caer en un orgullo religioso buscando cosas que la propia Escritura jamás ha revelado, no los ha dicho. Esa tendencia a adorar el misterio, esa tendencia a adorar a los ángeles, esa tendencia a inventarse cosas para adorar y que hasta el día de hoy nosotros la tenemos, amados. Los profetas del Antiguo Testamento hacían ver lo absurdo que es la idolatría, que de un tronco sacan un trozo de madera, la tallan, forman un ídolo y con el resto del tronco hacen leña para calentarse en sus casas. ¿Cuál es la diferencia entre el tronco que se quemó y el tronco que quedó ahí, el pedazo de palo que quedó para que ellos lo adoraran? No hay diferencia. Que de una piedra sacaban su ídolo para poder postrarse ante ellos y de lo que quedaba de piedra hacían ollas, sartenes, platos de piedra.
¿cómo se llaman estos? Morteros. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? Pero a ellos les encantaba la idolatría, les encantaba adorar. Y ahora dígame usted que no pasa exactamente lo mismo en este tiempo. En tiempos de oscuridad espiritual, donde viene una tormenta, donde pasan cosas sobrenaturales o cosas naturales, y el hombre tiende a querer adorar aquello que está en la naturaleza. Y suena muy bonito decir que Dios es toda la naturaleza, que Dios no está, sino que, escuche bien, la diferencia, la pequeña diferencia, no solo que está en todas partes, sino que Dios es el árbol, Dios es el agua, Dios es la montaña. Suena muy bonito decir algo así, pero eso también es un descriterio escritural, porque Dios no es la creación, Dios está aparte de su creación. Decir que Dios es la creación es caer en el panteísmo. Es decir que Dios es el árbol y Dios no es el árbol, Dios creó el árbol. Así es, amén. El Señor nos ayude. Amén. Cuando Juan el Bautista, luego de que por mandato del Señor él estaba bautizando, usted se recordará que es medio primo de Jesús, que es 6 meses mayor que Jesús, o sea, se criaron juntos. Jugaron a las bochas juntos. No sé si sabe lo que son las bochas. A las bolitas. Jugaron, no sé, se hicieron caballitos de madera juntos. Ellos jugaban, se conocían, crecieron juntos. Pero luego tienen que entender, tiene que haber un quiebre en este relato en donde ellos dicen, wow, este es más que el hijo de María y de José. Es más que mi primo. Ellos tienen que reconocerle. Juan era el apóstol amado de Jesús, el que se recostaba en el regazo de Jesús. El apóstol Juan estoy hablando. Y estaba Juan el Bautista, que era el primo y que le decía, en un momento determinado, él dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y decir esto, ¿se acuerda que hemos dicho que cuando decimos, cuando hablamos de estas imágenes, de estas figuras, los judíos, lo dijimos la semana pasada, los judíos sabían claramente a lo que se estaba refiriendo, porque era una imagen de su propia cultura. Ellos tenían muy interiorizado lo que era un pastor y sus ovejas. Sabían para qué se ocupaban los corderos. Cuando Juan el Bautista le está diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está diciendo para los judíos que sabían y conocían la tradición, está diciendo, he aquí el hombre que se va a ofrecer como un cordero y que va a derramar su sangre porque va a ser sacrificado y va a ser muerto para quitar los pecados del mundo. Eso era lo que estaban entendiendo los judíos claramente. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué ellos tendrían que haber entendido esto? Porque lo vimos también la semana pasada respecto al libro de Éxodo y al libro de Levítico, en donde una vez al año se tenía que entregar un cordero por los pecados del pueblo. En Hebreos lo vimos claramente desde el capítulo 10 en adelante, cómo el sacrificio de Jesucristo es el sacrificio perfecto y luego de ese sacrificio ya no hay más paga por el pecado. Amén. Y como ya no hay más paga por el pecado, caer de ahí significa que ya estoy perdido eternamente. En el supuesto, dijimos también, que se perdiera la salvación. Entonces ellos estaban entendiendo claramente lo que estaba diciendo Juan el Bautista. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo quitaron príncipes como Nicodemo.
que fueron por la noche escondidas. En el capítulo 3 nos dice de este mismo libro que fue entre las tinieblas para que nadie lo viera, consultándole a este rabino que estaba rompiendo todos los esquemas de su tradición, que estaba rompiendo todas las reglas de su tradición, que estaba rompiendo todas las doctrinas y los decretos que ellos habían inventado, que habían añadido, que habían puesto el peso sobre la ley. Aún a ellos habían añadido más de 600 decretos y estatutos para que le fuera más difícil al pueblo servir a Dios. ¿Le suena familiar eso? ¿Le suena que de repente usted escucha a ciertos predicadores decir que para ser salvo usted tiene que hacer esto o aquello o comportarse de esta o de esta forma? Cuando la Escritura nos dice lisa y llanamente que para ser salvo solo tengo que creer en Jesús. Amén. Amén. Versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. A todos los que le recibieron. Ay, no, pastor, pero es que además hay que portarse bien. No. Volvemos a lo mismo, repetimos nuevamente lo mismo. El portarse bien no es para ser salvo. El portarnos bien es la consecuencia de ser salvos, de tener a Cristo en el corazón, amados. Amén. Usted va a encontrar una bondad relativa en el mundo por todas partes, donde cada uno dice hacer lo bueno para sí mismo. Y al mismo tiempo esa persona usted la va a escuchar hablando de odio, de maldiciones, de rencor, de odiosidades respecto a otras personas, de que a este no lo puedo pasar, es que a esta no la puedo ver, es que este es tan cínico, tan hipócrita. Lo triste de todo esto es que a veces usted eso también lo ve en el cristianismo. Que no somos capaces de soportar a nuestro hermano. Es que si usted lo conociera, pastor. Bueno, pero el Señor te conoce a ti también. No solo lo conoce a Él, Él nos conoce a nosotros también, amado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si la única forma de poder llegar a la presencia del Señor es Cristo, no hay otro camino. No hay otro camino, amado. No hay ninguna religión que nos pueda acercar a Dios. Solamente Jesucristo. Él es el camino. Amén. Ahora, decir que Jesús es el camino y que solamente por medio de Él encontramos salvación y vida eterna es una parte del mensaje. Pero el Evangelio, el centro es Cristo, pero esto lleva muchas otras cuestiones que vienen y que son una maravillosa bendición, como por ejemplo que Él cambia nuestra mente, Amén. que cambia nuestra naturaleza. El Señor nos ayude. Amén. Y cuando Él nos cambia, entonces ahora anhelamos querer servirle a Él. Amén. Así es. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no es, cuando nos dice acá en el versículo 12 que a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice que los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. ¿No le parece maravilloso esto, amado? Amén. Ahora dijimos que estamos hablando de salvación en este texto, y yo quiero decirle algo. En alguna oportunidad, amados, cuando presentamos esta doctrina sobre la seguridad eterna, hubieron algunos hermanos que decían: pero pastor, ¿cómo es posible que la salvación no se pierda? Mire, si yo conozco a tal o a este otro, o a este fulano de tal, que eran hijos del Señor y ahora se fue en el mundo, ¿cómo me va a decir que él no está perdido? Existe la posibilidad de que esa persona no esté perdida y que está en su libertad, haciendo y deshaciendo, pero recuerde lo que escuchamos de niños dentro de nuestras iglesias, donde
siempre nos predicaron que la salvación se perdía. Y era que si el Señor te llamó, esto lo decían, no importa si eres un borracho, si te fuiste al mundo, y de allá el Señor te va a recoger. Lo dijeron todo el tiempo. Todo el tiempo nos enseñaron eso. Y ahora resulta que cuando se los decimos con todas sus letras y a la luz de la Escritura, que la salvación no se pierde, rasgan vestiduras. ¡No! ¡Imposible! Pero si me lo enseñaste tú, amado pastor, ¿qué podemos decirle nosotros? No, pero es que no hay pero. Si el Señor te salvó, no importa lo que tú hagas, de allá el Señor te recoge. Decimos amén a eso, amado. Ahora yo quiero también decir algo. Y esto se los decía yo a nuestros hermanos en esos años. Si usted cree que la salvación se pierde, entonces dé frutos dignos de arrepentimiento para cuidarla. Y si usted cree que la salvación no se pierde, entonces dé frutos dignos de arrepentimiento porque ya es salvo. Amén. ¿Se entiende? Amén. Yo lo podría decir más fuerte, pero no más claro. Más claro no se puede decir, amado. Si no quieren entender esta verdad, esta maravillosa verdad del Evangelio, yo no puedo meterme en la cabeza de ellos y quebrar esa tradición. Somos salvos por gracia, amados. Fíjese, si usted cree, volvemos nuevamente, si usted cree que la salvación se pierde, o si cree que la salvación no se pierde, usted, si es salvo, sigue siendo salvo. Mire qué maravilloso esto. Porque no somos salvos por el conocimiento de nuestro cuerpo dogmático. No somos salvos por saber. Somos salvos por fe. Así es. Es una fe salvífica que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Él nos llamó, Él nos atrajo, Él nos dijo, ven para acá. Amén. Y ante eso no hay nada que yo podía hacer. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué la Escritura dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Podríamos nosotros decir, Señor, pero ¿cómo si tú eres puro amor? ¿Cómo se te ocurre andar aborreciendo gente? Es que yo no tengo idea cuáles son las razones por las que el Señor amó a uno y aborreció al otro. Cuando vemos la contienda que tiene Job con el Señor, con su Creador, y él le dice, mira Señor, mejor me hubiese muerto en el vientre de mi madre, me trajiste a puro sufrir, y empieza a reclamarle, y el Señor le dice, yo ya te escuché, ahora tú te vas a sentar y me vas a escuchar a mí. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé las Pléyades, cuando formé las estrellas, el cinturón de Orión, cuando puse los fundamentos de la tierra, cuando creé el mar? ¿Dónde estabas tú? Y me vienes ahora, ¿pretendes venir a mí a darme consejo? ¿Nosotros pretendemos darle consejo al Señor? Si lo más terrible de todo esto, de aceptar estas verdades, estas doctrinas de la gracia, amados hermanos, es nuestro orgullo, o sea que todo lo bueno que he hecho se pierde, es que tú no viniste para hacer algo, sino que viniste para que seas instrumento en las manos del Señor, dejar que Dios trabaje por ti y no llevarte la gloria tú, la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Somos salvos por gracia. Somos salvos por la fe en Jesús. Somos justificados por medio de la fe. Amén. Romanos 5.1 dice, justificados pues por medio de la fe. Lo vamos a leer porque me voy a equivocar. La memoria ya está media viejita. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y miren lo hermoso de esto, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Estamos firmes en la gracia, amado. No es que, si me corro un poco para acá me voy a caer, si me corro para acá voy a caer. No, la gracia es suficiente, amados. Necesitamos descansar en este Cordero maravilloso que se ofreció por nosotros, por nuestras culpas, en el madero de la cruz. Dio su vida perfecta, para que nosotros fuéramos perfectos en Él. Para que cuando el Señor nos mire, el Padre nos mire, pueda ver las marcas en el dintel de nuestra puerta, amado hermano. Amén. Y el ángel de la muerte pasa y no nos pasa nada a nosotros, amados. Amén. Gloria Porque los que tenemos vida, los que hemos sido lavados en la sangre del Señor, tenemos vida abundante, pero además tenemos vida eterna. ¿Qué significa esto? El Señor dice, yo he venido para que tengan vida y vida eterna. Una abundante vida, amados. No llenándonos de dolores, sufriendo, yendo por las calles llorando como una Magdalena, amados. No es la vida a la que el Señor nos llama. Ay, pastores, que usted no está en mis zapatos. Probablemente no estoy en tus zapatos, amado, pero estoy en los míos, en mi naturaleza humana. Y las mismas luchas que sostenemos en este tiempo, las sostuvieron nuestros hermanos por los siglos. Y a ellos los aserraron, los mataron, los ahorcaron, los ahogaron, los mutilaron, amado, los tiraron al Coliseo romano. Hoy día nosotros decimos que somos creyentes y no nos pasa nada. Lo más triste es que no solo no nos hacen nada a ellos, sino que nosotros tampoco hacemos algo por propagar la verdad del Evangelio. Este mundo va hacia abajo, rasgando vestiduras. Los cristianos ahora, lo hablábamos esta semana con nuestros hermanos, rasgando vestiduras por la inauguración de los Juegos Olímpicos, donde hicieron una escena que parece cualquier cosa, que es una humillación, una vergüenza, una burla al cristianismo. Y rasgamos vestiduras. ¿Y qué quiere? ¿Qué puede esperar usted de este mundo? Si no pertenecemos a este mundo, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué está esperando que ellos cuando el pastor Aguayo en la inauguración de los Juegos de la Copa América habló del Señor, los mismos cristianos lo bombardearon? ¿Cómo se le ocurre? Son los mismos que rasgan vestidura por la inauguración de los Juegos Olímpicos. Porque como ellos no hacen nada, critican todo. Perdóname que te lo diga con todas sus letras, amado. Pero es así. No comen ni dejan comer. El perro del hortelano. No come ni deja comer. Así que no nos preocupemos tanto de lo que dicen en televisión. No nos preocupemos tanto de las cuestiones que evidentemente van a pasar. ¿De dónde son? Hagamos un poco de historia. ¿De dónde son los Juegos Olímpicos? ¿De dónde vienen? Vienen de los gestores más grandes, de las más grandes orgías sexuales que existían. Vienen de los griegos, amados. Lo que hicieron esta semana en su inauguración es lo que ellos han hecho por los siglos de los siglos. Poniendo en desmedro la naturaleza humana. Algo hermoso que el Señor nos dio para poder compartir y ellos lo desvirtúan. Entonces, ¿qué podemos esperar de ellos, amados? El Señor nos ayude. Amén. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros para poder entender que solo mediante Jesucristo, el Cordero de Dios, hay salvación para nuestras vidas. Que estaba profetizado desde Génesis 3:15 hasta el libro de Apocalipsis. Todo está profetizado y la palabra de Dios se va a cumplir irremisiblemente. Y nosotros lo que podemos hacer es hablar del Evangelio, esta comisión que se nos ha entregado, porque el libro de Romanos dice que cuando se cumpla la totalidad de los gentiles, entonces va a venir Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cada vez que predicamos, que abrimos nuestra boca, cada vez que anunciamos el Evangelio, le estamos diciendo al Señor, Señor, ven, Señor Jesús, te esperamos, anhelamos tu venida.
¿Tiene miedo de no estar preparado? Definitivamente nadie está preparado. Descansamos en la gracia del Señor, amado. Amén. Él es nuestra fuente inagotable de vida eterna. En Él podemos encontrar paz. Este mundo desgraciado, este mundo en desgracia en el que vivimos, amados hermanos, aún hay creyentes que pueden tener paz en su corazón, sin importar las circunstancias. La felicidad es una cuestión efímera, que viene y va. El éxito más efímero todavía, Amén. que viene y va. Pero el gozo del que nos habla el apóstol Pablo en Filipenses 4, ese gozo que le lleva a decir, todo lo puedo en Cristo, en el versículo 13, que me fortalece. Era un hombre que estaba en prisión, un hombre que estaba engrillado, que estaba encadenado, que estaba pasando hambre, que estaba pasando frío, que comía con los ratones, que para poder hacer sus necesidades tenía que irse a un rincón de la misma celda, y es capaz de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros cuando decimos eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, normalmente es cuando estamos en una buena racha, pero cuando estamos en una mala racha nos olvidamos de esa promesa y hablamos cualquier cosa y hasta despotricamos en contra del Evangelio. Y nos ponemos igual que los israelitas. Mejor estábamos en Egipto. Para esto nos trajiste acá, Moisés, para morir de hambre, para morirnos de sed. Cuando Moisés golpea la roca, no es que estaba enojado con el Señor, estaba enojado con los rebeldes que el Señor había puesto a su cargo. Aleluya. Que el Señor nos ayude, amén, para no ser los rebeldes que el Señor tiene a su cargo, para no ser cabritos, sino ser ovejas de su rebaño, amado. Amén, 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 amén. Ayer escuchaba una conversación que hablaba de ¿qué animal te gusta a ti? ¿Qué animal te gustaría ser? Por ahí uno dijo, a mí me gustaría ser el león. Otro un elefante, parece que fue 3, 4 animales. Y yo por dentro pensé, yo no le respondí nada, pero por dentro pensé, ¿qué animal me gustaría ser a mí? Y se me pasaron varios por la mente, pero caí en cuenta que no podemos ser otro animal que una oveja. Quisiéramos ser el león, pero hay uno solo que es el león de la tribu de Judá. Quisiéramos ser un oso polar, pero el Señor nos hizo ovejas de su prado. Amén. La oveja es dependiente de su maestro, la oveja no sabe cazar. La oveja ni siquiera sabe buscar buenos pastos, porque el pastor de los pastores nos lleva a buenos pastos. Amén. Él se coloca en la puerta del redil para cuidarnos del lobo. ¿A poco usted quería ser el lobo? ¿Sabe usted quién es el lobo en la Escritura? La tipología, ¿a quién está representando este astuto animal? Que el Señor nos ayude para poder descansar en esta gracia maravillosa. No somos salvos por conocimiento. Hay algunos que dicen que para poder ser salvo yo me tengo que saber toda la dogmática de la CFW, de la Confesión de Fe de Westminster. Hay otros que que yo, de frutos de que soy salvo, me tengo que saber todos los credos apostólicos o el credo apostólico, que tengo que manejar muy bien la Escritura. Pero sin embargo, el Señor nos dice que para ser salvos solamente necesitamos creer en Él. Entonces usted me va a decir, no, pero es que si están en una religión equivocada, eso se van a perder todos. Es que el Señor, de todas las partes, el Señor va a traer a su iglesia. Y si creyeron en Jesús con todo su corazón y estaban en una secta, de ahí el Señor los saca y los pone en su rebaño. Amén. Predica la palabra. No importa si se te cruza un testigo de Jehová o un mormón, predica la palabra, porque tú no sabes en qué momento el Señor va a quebrar esa puerta y va a entrar, amados hermanos. Amén. Pero necesitamos hablar el Evangelio. Amén.
Y el Señor nos va a sorprender. El Señor nos va a sorprender de manera maravillosa, porque es Él el que da el crecimiento. Nosotros solo sembramos, regamos. Amén. Sembramos, regamos. Así es. Nos instruimos en la Escritura, hablamos en la Escritura, pero el que tiene que hacer la obra es el Señor, el que tiene que traer paz a nuestros corazones, el que tiene que traer gracia a nuestros corazones, el que nos da gozo en nuestros corazones es el Señor. Nos alegramos de ver a nuestros hermanos porque la iglesia es una comunidad, eso es la iglesia. Somos la iglesia, pero yo solo no soy la iglesia. Somos en plural, usted y yo somos la iglesia. Amén. El Señor no viene a buscar varias iglesias, viene a buscar una sola iglesia. De ahí que decimos que la salvación es colectiva, que no es individual, que no es personal. Porque el Señor nos inserta dentro de su única iglesia. Amén. Las responsabilidades son personales. Todo lo que yo haga, de eso voy a tener que hacerme cargo. Pero somos salvos por gracia, una sola iglesia, un solo cuerpo. Amén. Somos la novia del Cordero, amados hermanos. Regocijémonos por ello, que en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestras preocupaciones, en medio de nuestras crisis, que podamos asirnos como un faro en medio del mar a Jesucristo, la roca inamovible, amado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Damos gracias al Señor por esta serie de 4 domingos en que hemos hablado de la salvación y ahora de la seguridad de la salvación y ahora hemos hablado un poco sobre la salvación. Vamos a seguir hablando estos temas, amados hermanos. Amén. Pero para cualquier caso, si usted quiere revisar las predicaciones y quiere anotar y quiere contradecir algo, hágalo, no hay problema. Conversemos lo que el Señor nos ha hablado. No estoy de acuerdo. ¿Usted cree que va a ser el primero? No, si muchos de pronto vienen y dicen, pastor, no me gustó lo que usted dijo. Bueno, entonces veamos qué es lo que dice la palabra. No te guíes por lo que te digo yo, guíate por lo que dice la palabra. Sí, Señor. Hablemos, conversemos las Escrituras. Amén. ¿Cuántas veces escuchó en medio de su caminar que la profeta mayor, ¿cuál es la profeta mayor? Y hoy día preferimos escuchar al profeta que viene de Estados Unidos. Porque andan cuenteando, perdone la expresión, pero andan engañando, diciendo que este profeta sí tiene la unción, la doble unción, y queremos nosotros tener, oiga, enamórate de Jesús, amado. Amén. Enamórate del Señor. Amén. Busca al Señor mientras pueda ser hallado, en tanto Él esté cercano, busca al Señor. Amén. ¿Quieres deleitarte? ¿Quieres gozarte en medio de su rebaño? Busca al Señor, enamórate de la palabra, de la Escritura. ¿Saben? De manera de reproche, en San Juan 5:39, el Señor le dice a los fariseos, les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellos creían que la Torá, en medio de la Torá, de las Escrituras de ese tiempo, a los fariseos les parecía que ellas tenían la vida eterna. Y ahora le dice Jesús, punto y coma, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiere decir que la vida eterna no estaba en las Escrituras del Antiguo Testamento. La vida eterna está en Jesús, amados hermanos. Luego, más adelante, en el capítulo 6, en el versículo 53. No, en el versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Amén. Las palabras que Él nos habló son espíritu y son vida. Amén. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Amén. Que Dios bendiga a todos los hermanos que se consideran creyentes y que creen que la salvación se pierde. Y lo digo en serio. Dios bendiga a ese sector de la iglesia. Y Dios bendiga también profundamente a los que dicen que la salvación no se puede perder. Amén. Amén. Hemos dado fe, hemos dado argumentos respecto a lo que creemos.
es. Y no podemos forzar absolutamente nada, porque el que se revela en nuestras vidas, en nuestros corazones, es el Señor por medio de su Espíritu Santo. Amén. Yo no le puedo dar viandas a un niño que está recién tomando leche. Y esta palabra de estos 4 domingos fueron porotos sólidos. Pero ahí están, cimentados en la Escritura, no en lo que nosotros podamos imaginar. Así que Dios bendiga a la iglesia, porque la salvación es por fe y no por conocimiento, no por obra, ¿cierto? Y ni por saber algo, sino por fe, por la fe en Jesús. Hay esperanzas, amado, que nos estás viendo por medio de las redes. Hay esperanzas en Cristo, hay esperanza en Jesús por medio de su palabra. Te invitamos a que te congregues. Si estás cerca de nosotros y no tienes una iglesia, ven y congrégate con nosotros. Si este mensaje te ha parecido de bendición, dale un me gusta, compártelo, envíaselo por WhatsApp a alguno de tus amigos que cree que le puede servir. Y la iglesia dice... Amén. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Glorifícate, Espíritu de Dios, que tu palabra fluya en todas partes donde ésta llegue, Señor, que sea de gran bendición para la vida de los oyentes, Señor. Queremos hablar de tu evangelio, no de lo nuestro, no de lo que creemos que podría ser, sino basarnos en tu palabra bendita, basarnos en tu escritura, poder aprender, ir madurando, Señor, tus doctrinas de fe, Señor, porque mientras más conocemos de ti, Señor, más confiados nos sentimos, más confiados podemos estar, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a los que escucharon esta predicación por medio del streaming, Señor. Que esta palabra fluya, Dios Todopoderoso. Muchas gracias por este tiempo. Tuya, Señor, sea toda honra, todo imperio, toda majestad, toda alabanza en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dele la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.